Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Con razón David obtenía lo que pedía. Usted sabe lo que es orar así. Es increíble. Dice aquí la Biblia de Estudio. Este salmo consta de dos partes notablemente diversas por sus temas y su estilo. La primera, que comprende del versículo 1 al 6, es un himno a la gloria de Dios manifestada en la creación. La segunda parte celebra la excelencia de la ley revelada por el Señor a su pueblo Israel, del versículo 7 al 11, y termina con una plegaria humilde y confiada, del 12 al 14. Así que nada más eso trae este versículo, este capítulo entero. Es un gusto leerlo. Fue bien rico. Es de David, es un salmo de David, ¿verdad? Entonces dice el título, la gloria de Dios en la creación. Vamos a empezar a desgranarlo parte por parte. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso es que Dios prohíbe que usted y yo leamos los cielos, entendiendo el cielo como las estrellas, que es donde Dios guarda la información. Y el firmamento muestra la obra de sus manos. En la de estudio dice, el cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Dice en celeste que podemos buscar el Salmo 56. Búsqueselo ahí, Sore. Y Ale, usted tiene Biblia, búsquese Romanos 1:20. Romanos 1:20 y Salmo 56. A ver qué es lo que nos quiere regalar el Señor
en esta definición de celeste, ¿verdad? Vamos a, mientras lo buscan y me avisan, a leer en la nácar. Dice que es el maestro del coro, Salmo de David. Ujú. Los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso el cielo es infinito. Ujú. Sí. Yo tengo el Salmo 56. Léamelo, a ver. Dice, este salmo es de Asaf. Dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Amén. Dios es el juez. Ujú. No hay otro, No hay otro. ¿verdad? Los cielos proclamarán su justicia. Mm. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice la latinoamericana católica. Sí. Proclama el firmamento la obra de sus manos, ¿verdad? Entonces, Ale, cuando tengas la palabra ahí en la Biblia, me avisas, te desmuteas y me regalas eso. Listo. Dale, a ver. Romanos 1:20 dice, porque las cosas visibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Léemelo otra vez porque se cortó y no te entendí algunas partes, por favor. Ok, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok. El pastor que nos pasó sobre de la prédica de los dioses y la aparición de ellos, habla una verdad diciendo que todo lo que está, todo lo que se ve, todo lo natural, lo precede lo espiritual. Y es eso lo que nos está queriendo decir este versículo, ¿verdad? Martita, leete Salmos 97:6. Dios primero lo piensa, lo sueña, el mundo espiritual es primero y después se manifiesta en lo natural, ¿verdad? Entonces, nuestra oportunidad de ser testigos de la gloria de Dios es que estando vivos podemos ver su majestad, podemos contemplar ese firmamento, digamos ese cielo que está detrás mío, ¿verdad? Proclama el firmamento la obra de sus manos. Ningún ser humano puede hacer eso que está ahí atrás, ninguno. No hay capacidad del hombre para poder generar ese contraste de colores, aunque han sido manipulados o maquillados en Photoshop por mi persona, eran como se veían. Yo lo que hice fue intensificarlos, pero eso es lo que había. Ningún hombre puede hacer una nube de un color azul y a la par uno rojizo. Proclama la obra de sus manos. ¿Mm? ¿Qué dice Salmo 97:6? Tenés que desmutearte, Martita, por si lo vas a leer. Salmo 97:6. Ya. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Amén. Eso es referente a que los cielos narran la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. ¿Mm? Vamos a ver aquí qué dice el siguiente versículo. Día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría. Qué rico que Dios nos pueda regalar mensajes todos los días, esa comunión con Él, esas misericordias que son nuevas cada mañana. Qué rico poder tener esa comunión. Dice acá, los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Ujú. Jesús es el verbo, Jesús es la voz,
Ese es el que se mueve todos los días y el Espíritu Santo es el que está entre nosotros. El C, vamos a ver qué dice. Su mensaje, bueno, aunque no se escuchen palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra hasta el último rincón del mundo. Vamos a leerlo en completo para que le saquemos el jugo al 1, al 2, al 3 y al 4. El cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras, ni se oyen voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra hasta el último rincón del mundo. Su expansión de las palabras de lo hecho por sus manos, dice la Pechita. La expansión de la obra hecha por sus manos. Nos refieren a Romanos 10:18, en el último rincón del mundo. Entonces vamos a buscarlo ahí, Sore. Romanos 10:18, por favor. Vamos a ver qué dicen estas otras versiones. Los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día transmite el mensaje al día. Va al día. Y la noche a la noche pasa la noticia. No son discursos ni palabras cuya voz deje de oírse. Es permanente. Dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Ya lo tengo, don Jorge. Cuéntemelo, a ver. Romanos 10:18. Voy a leer el 17 porque no, para entender un poco mejor. Así que la fe es por el oír y el oír por La la palabra palabra de de Dios. Dios. Ahora, pero digo, no han oído antes, no han oído, es un signo de pregunta. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. ¿Se acuerda que cuando estudiábamos Job decíamos como si es el libro más antiguo de la Biblia, que vivió, voy a batear, 600 años antes de Cristo? Yo sé que son más, pero no sé cuánto. Cómo Job hablaba con Dios y los hermanos, los amigos de Job conocían de ese Dios de Job Sí. sin haber leído la Biblia porque no existía. Moisés se cree era contemporáneo de la vida de Job y estaba todavía en su proceso de sacar al pueblo de Israel de Egipto y hacer todas las proezas Dios con él que nos narra la palabra. Entonces, Abraham, Job y Moisés se supone que son contemporáneos. Entonces, el libro de Job, el más antiguo de la Biblia, ¿cómo llegó a ese conocimiento? Por esto, un día al siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra se lo hace saber. No hay discursos ni palabras ni voces que se escuchen, mas por todo el orbe se capta su ritmo y el mensaje llega hasta el fin del mundo. Si Dios decía en Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ese es el ejecutor de la obra de Dios. Recuerde, Dios Padre piensa, Dios Hijo dice, porque Él es la palabra, y el Dios Espíritu Santo es el que ejecuta. Entonces, ese conocimiento, esa sabiduría de noche que decía en este versículo, es la sabiduría de Dios que se está moviendo en la tierra. Lo que tenemos que hacer es tener los oídos, las antenas parabólicas bien dirigidas, los telescopios bien dirigidos para estar captando esas voces en la mañana y en la noche. Dios no deja de hablar, aquí dice, ¿verdad? Un día, al día siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra, y en la versión textual, que es más fácil de entender, día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría.
Sabiduría Y no es la sabiduría del hombre, es la sabiduría de Dios. de Es la Dios. de Efesios, de Proverbios 8 y 9, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar alineados con esa voz, como hicimos hoy en la oración. Pedirle al Señor que quite todas las voces, que calle todas las voces que no son las de Él, para que podamos capturar ese mensaje, sintonizar ese mensaje. Vamos a ver qué dice aquí. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no se ha oído. Mm, qué lindo. Habría que investigar en el 4, 5, aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna. Ujú. ¿A cuáles ellos, a estos mensajes, se está refiriendo aquí la palabra? ¿Verdad? Porque es su voz, es su palabra, es su extensión. Su trazo llega hasta toda la tierra, ¿verdad? Los que han dibujado, los que han practicado lectura y escritura, saben que el trazo es la representación gráfica de pasar el lápiz por la hoja, ¿verdad? Eso es un trazo, eso es dejar una marca. Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol, dice esta versión. ¿Mm? Me gustó eso que decía que estaba como presto, como atleta para salir en la mañana y llegar hasta la tarde. Esa es su función, que todo el mundo reciba su calor. Qué bonito, qué poético. Ujú. Ok, vamos al 4 en esta versión acá. Vamos a ver. 500 años. Ah, bueno, gracias, Yanni. ¿Ves? Yo dije 600. Muy bien. Por ahí andaba. Nada más fallé por 100. Pero 500 años de escrito, tú tienes, Ujú. debe haber sido que Job vivió antes. Y algunos le atribuyen la escritura a Moisés. Sí, pero eso Entonces, no es. yo digo que probablemente Job vivió tiempo más atrás de eso. Sí. Cuando hicimos el estudio Exacto. decía esas teorías, pero no hay Ajá. contundencia en poder No determinar. hay que es el autor. No, Ujú. El autor es el Espíritu Santo. sí. Definitivo. Realmente. Ujú. Su pregón sale por toda la tierra. Ustedes se acuerdan como en las películas de los años 30 o 40 había un niño gritando, extra, extra, la Pregonero de noticia. Dios. Era un pregonero, ¿verdad? Entonces Ujú, su pregón es el Espíritu Santo. ujú. Sale por toda la tierra y sus palabras llegan hasta los confines del orbe. Puso en ellos una tienda para el sol. En los confines del orbe está una tienda. Habíamos visto la palabra pabellón, un toldo, un lugar, un tabernáculo para el sol, el cual, semejante al esposo que sale de su tálamo, se lanza alegre como valiente al recorrer su camino. Regálame la definición de tálamo según el diccionario que vos tenés ahí sobre, por favor. Álamo. Sí, el cual, semejante al esposo que sale de su tálamo, se lanza alegre como valiente al recorrer su camino. Vamos a ver qué dice la textual en el versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida y su órbita hasta el término de ellos, y nada queda escondido de su calor. En ellos puso tabernáculo y este como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera. Ujú. Ahora vamos a leer la católica en el 5. Al sol le fijó una tienda en lontananza. Seguramente está mal escrito. De allí sale muy alegre, como un esposo que deja su alcoba, como atleta a correr su carrera. Qué lindo que el sol pueda hacer eso. Como novio que sale de la cámara nupcial. Oiga, esto dice la pechita.
todavía más romántico, con una sonrisota, ¿verdad? Viene a dejar a su amada en la cama. Como novio que sale de la cámara nupcial, él, el sol, se regocijará cual hombre fuerte al recorrer su camino. ¿Mm? ¿Qué dice Tálamo? ¿Encontraste? No, está tabernáculo, pero voy a buscarlo en el diccionario corriente porque no aparece. Está bien, gracias. No hay Sí. problema. Vamos a ver qué nos dice aquí en el 5. Como un novio, como un atleta, son los sinónimos. El sol se presenta poéticamente como un héroe que recorre cada día la inmensidad del cielo. En los pueblos del antiguo Oriente se consideraba que el sol era un dios. Aquí se lo presenta, en cambio, como parte de la creación de Dios. Eso dice la Biblia de estudio. Busquémonos, Yane, Eclesiastés 1:5, por favor, a ver qué dice con Ahí te respecto a lo que... puse la definición de lontananza, a lo lejos. Límites del fondo de una obra a lo lejos, lontananza. Ok, gracias. Eclesiastés, ¿qué? 1:5. Gracias. Ya lo tengo. Léelo, a ver. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Ok. Sale el sol, ok, y regresa a su mismo lugar. Sí, porque Regresa a su sitio. a su sitio, sí. Don Jorge, ya tengo tálamo, pero el diccionario normal. ¿Qué dice? Dice, tálamo, cama conyugal, tálamo nupcial, receptáculo de una flor. En anatomía, parte del encéfalo situado en la base del cerebro. Ok. Nos quedamos con la parte nupcial, que es la que Ujú. está haciendo Una, relación una cama. la pechita de su lecho, ¿verdad? Dice la pechita en el 6, desde los extremos del cielo es su salida y su ocaso hasta los extremos del sol. No hay nada que se oculte de su calor. Es una cámara. Tálamo es una cámara en la Biblia. Sí. Bueno, entonces, Cama de desposado, lecho conyugal. entonces vamos al 7. Sí. Vamos a buscar en 19:7 acá en la textual. La ley de Yahweh es perfecta, ¿no? ¿Quién dice? Restaura el alma. El testimonio de Yahweh es fiel. Sí. Hace sabio al sencillo. Amén. 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 Yo lo creo. Sí, así es. Y Lo lo hace vivo. sabio a uno, sí. Sí. Uno antes creía que sabía mucho y no sabía nada. Pero esa sabiduría de Dios. Que es diferente. Exacto. La del hombre se toma por... La ley de Yahweh es perfecta. Restaura el alma. La ley, ¿cuál es la ley? Los mandamientos. Bueno, La Es el palabra de Dios. testimonio de Jehová, dice es Sí. testimonio de Jehová. La ley de Yahweh es perfecta, Es restaura el alma. el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, hace sabio al simple. Sencillo. Ujú. Sabio el sencillo. Léete Salmos 111:7, sobre porfa. 111:7. 7. Dice aquí la King James, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. Y le pone entre paréntesis, restaura. Y nos hace referencia al Salmo 111:7. Aquí lo tengo, don Jorge. Ajá. El título de este es Todo lo que Dios hace es bueno. La reverencia a Dios en el principio de la sabiduría. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Amén. Fieles son todos sus mandamientos. Sus mandamientos, sí. Amén. ¿Verdad? Los preceptos de Yahweh son rectos.
En el 9. En el La 9. reverencia a Yahweh es limpia y permanece para siempre. Sí, Los juicios de Yahweh son verdaderos y rectos en todo. en todo. Sí. ¿Ok? El 9:9. Ujú. Léase Apocalipsis 19:2. Sore. 19:2. Ajá. Martita, léase Salmos 12:6, porfa. Sí. Que me Dice, cuentan qué dice ahí. dice alabanzas en el cielo, el Salmo 19, el Apocalipsis. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Amén. Ujú. Amén. Es cuando aquí está, los preceptos son rectos, Ujú. alegra el corazón, los mandatos de Yahweh son limpios, esclarecen los ojos. Búsquese el Salmo 119, 130. ¿Quién estaba en el 111 ahorita? ¿Vos, sorry? Yo estaba con Apocalipsis 19, Ok, 19. búsquese como un flash 119, 130 de los Salmos. Y ya léemelo, Martita, para Sí. tener el concepto, por favor. Es el Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Sí, lo habíamos leído cuando pasamos por ahí. 7 veces, ¿verdad? Sí, ve lo Y que dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, alumbra y hace entender a los que al simples. nosotros leer la palabra nos va a alumbrar nuestro entendimiento y nos va a hacer entender lo que es. Ajá. Qué bueno. Imagínate que la gente llegue y me dice, es que yo no entiendo la Biblia. Es que la Biblia es difícil de entender. Bueno, si usted no tiene el Espíritu Santo, le creo. Pero aquí acabamos de leer que al más sencillo lo hace sabio. Ujú. Y lo que acaba de leer Zoraida es que nos va a ayudar a entender la palabra, Nos va a ayudar. ¿verdad? Entonces, excusas hay muchas, queridas y queridos, pero la palabra de Dios no puede mentir y no puede equivocarse, porque dice aquí que es perfecta. La ley de Yahweh es perfecta. Restaura el alma. Usted lee la palabra de Dios cuando su alma está maltratada y herida. A través de la palabra de Dios, sus emociones, su carácter, sus pensamientos, su forma de pensar, su forma de ver la vida, su forma de reaccionar. Si usted se come este pan de vida todos los días, tiene que cambiar su forma de pensar y su forma de vivir, porque la batalla está aquí, es contra usted mismo y contra todas las huestes de Satanás. El testimonio, el testimonio de Yahweh es fiel. Mm. ¿Qué nos ha dicho Dios en su palabra que no se haya cumplido? Todo está cumplido, todo es verdad. Que usted y yo no lo hayamos entendido, no lo hayamos comprendido, no lo hayamos digerido, son otros 100 pesos. Pero todo lo que ha dicho Dios está ahí. Me gustó un tema de Alducín que estaba hablando y diciendo que conforme pasan los tiempos y nos acercamos más a esos tiempos finales, la revelación de lo que está escrito viene a nuestra vida y empiezan a salir piezas del rompecabezas de Dios que nos permiten entender su palabra. Y eso es cierto. Cada día que pase, cada día que nos acerquemos más al fin, la gloria de Dios permitirá que usted y yo entendamos más cosas que antes nuestros antepasados cristianos, nuestros colonos cristianos, no habían entendido, porque tal vez su estado de tiempo, su situación en el Cronos, no era la que usted y yo estamos viviendo. Y las cosas que están aconteciendo nos hacen ver que, así mira,
ya se cumplió, ya está por acontecer. Entonces uno puede ir atando cabos, armando el rompecabezas y, y viendo lo que está por venir. Discernir los tiempos y las temporadas. Una vez más dice, hace sabio al simple. Bienvenida, Diane. No te preocupes. Aquí también en Costa Rica hay problemas de internet. Han estado complicados. 19:8. Estamos leyendo el 19 y vamos por el 8 de acuerdo a la Biblia latinoamericana. Las ordenanzas del Señor son rectas. Gracias. Claro, las ordenanzas del Señor son rectas. Sí. Y hay mucha gente que cuando dice, no, es que eso es esclavista, es que eso que usted lee es para fanáticos, es que lo que usted está leyendo significa que yo no tengo oportunidad de escoger. Bueno, usted puede escoger irse al infierno o irse al cielo. Si escoge irse al cielo, tiene que sujetarse a lo que Dios dice, le guste a usted o no le guste. Hay un precio que pagar. Las ordenanzas del Señor son rectas y para el corazón son alegría. Una familiar de una de ustedes que está aquí me dijo, es que esto suyo, este proceso es muy duro para mí. Y yo le digo, ¿y quién dijo que iba a ser fácil? Es que escucharte es muy duro. Y yo digo, bueno, yo no vengo a decirle lo que usted quiere que yo le diga. Yo vengo a decirle lo que Dios dice que tengo que decirle. Si a usted le parece duro o dura mis palabras, reclámele a Dios, porque yo estoy diciendo aquí lo que dice su palabra. Yo les enseño aquí lo que dice su palabra. Que usted no quiera aceptar sus errores y tenga que cambiar sus actitudes o sus decisiones, y eso le va a provocar una serie de dominós que se van a activar en su vida que tal vez usted no quiere para no hacer olas, tocar ese tema. Como dice la gente en las iglesias, yo no me meto con Satanás para que Satanás no se meta conmigo. Se los he dicho hasta la saciedad a ustedes aquí. Es la mentira más grande, es el engaño más grande. Eso es una falacia. Los mandamientos del Señor son claros y son luz para los ojos. Don Jorge, le puedo leer un resumen muy pequeñito que tiene este Dale, libro sobre esto de la ley. Dice, dale. 19 del 7 al 11. Dice, cuando escuchamos las palabras ley, mandamientos y precepto, es posible que imaginemos reglas que nos amargan la vida. Sin Se embargo, los acabo de decir. sí, por eso se lo estoy leyendo. Sin embargo, en este salmo descubrimos lo contrario. Las enseñanzas de Dios reavivan el alma, imparten sabiduría, alegran el corazón, dan buena percepción, sirven de advertencia y recompensan. Las leyes de Dios son guías y luz para nuestro camino, no cadenas que nos esclavizan. Nos advierten del peligro para salvarnos y nos guían hacia el éxito. Gracias. Sí. Maravilloso. La imagen de la luz aplica a la ley. Pone a la ley, a la luz, en el paralelismo con el sol, del que se había hablado en la primera parte del Salmo. Según algunos intérpretes, esta semejanza, luz y sol, entre la luz y el sentido físico y la luz y el sentido moral, podría explicarse la reunión en un mismo salmo de dos poemas tan diversos. ¿Mm? Recuerde que habíamos visto que habían diferentes tipos de salmos al principio de la lectura, y entonces hacen ese paralelismo, que la palabra de Dios trae luz a nuestra vida, trae luz a nuestro corazón. Vean qué lindo el 9. El temor del Señor es un diamante, y no es un temor al Señor, es un temor del Señor. Es diferente. Es un diamante, eso hace una piedra preciosa. Es algo valioso. La Pechita dice, son más deseables que el oro y más que las piedras preciosas.
refiriéndose a la reverencia a Yahweh, a permanecer en él y sus juicios y sus verdades. Son más preciosas que el oro. Vale más que montones de oro fino, más que la miel es su dulzura, más que las gotas del panal. Puro Juan Luis Guerra. Entonces, vamos aquí. En el 8, los mandamientos de Yahweh son rectos, alegran el corazón, el precepto de Yahweh es puro, alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, permanece para siempre. Janet, ¿te acuerdas cuando una persona me decía que lo que le estábamos diciendo era esclavista? Que vivir bajo este tipo de Dios que yo le presento es vivir esclavistamente, Sí, esclavo de ese Dios. no Y yo era le, salir de la libertad, sino ser esclavo. Sí. y yo instantáneamente le dije, yo me declaro esclavo de Dios, porque Y si no mi del amo, diablo, ¿verdad? si mi amo es Dios, ¿qué puede hacer malo mi amo? ¿sí? Exacto. Salmo 119, 72 Ok. y Salmo 119, 127. Y 22 y sobre, 127. Ok. sí, y luego el 103 de ese mismo salmo, para que nos lo lea los tres, por favor. Perfecto. 72, 127 y 103, referente a todo lo que estamos hablando ahorita, con que 7:2 el primero. temor de Yahweh es puro, permanece para siempre, los juicios de Yahweh son verdaderos y del todo justos. Ujú. Ok. Tengo el 119, 72. Ujú. Por me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y tiene un título ahí que dice yo, que no sé qué quiere decir. Yo Yo no sé tampoco. la tuya, sé qué dice. Voy a buscarlo. 119, 72. Sí, tiene un punto y después dice yo. Sí, son los nombres de los que están ahí. Vamos a Ah, ver si ya. hay Sí, alguna. Me son lo nombres. escribe. Ujú. Sí, diversas reflexiones sobre la palabra de Dios. Anónimo. Y dice Aleph, Bet, Dalet, Gamel, ya. ¿Quién Mm, sabe qué significarán ya. en Y hebreo? el 100, Yot. sí. 127, 119, 127 dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Y el 103, que está ahí a la par, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eh, Ok. Qué Es el lindo. salmo este, Sí. Ujú. resumido, sí. Ok. Mira lo que dice en esta de estudio. En el 73, 119, 73. Tú mismo me hiciste y me formaste. Entonces aquí, Darwincito, perdón, pero no soy hijo de un mono, ¿verdad? Tú mismo me hiciste, Así es. ¿verdad? Tú mismo me hiciste. Entonces, cuando algún conocido suyo le salga con alguna teoría de creacionismo o darwiniano, pues déjelo que crea que él es ameba y que después salió del agua y se convirtió en lagartija y que pasó a convertirse en mono y que después del mono apareció. Tú mismo me hiciste y me formaste. Dame inteligencia para aprender tus mandamientos. Para mí vale más las enseñanzas de tus labios que miles de monedas de oro y plata. ¿Mm? Cuando usted quiera creer que la cerca del vecino es más verde que la suya y es más lindo vivir esa vida, y usted quiere imitar al inicuo, al impío, recuérdese el 119, 72. Para mí vale más las enseñanzas de tus labios que miles de monedas de oro y plata. ¿Mm? Cuando vemos el 127,
Por eso yo amo tus mandamientos mucho más que el oro fino. Está hablando un dios, un rey que era multimillonario, trillonario, billonario, no sé cuál sería la mejor palabra en español para englobar la riqueza que tenía David como rey. Y si fuera Salomón el que escribió el Salmo 119, porque dicen que es anónimo, entonces imaginémonos cuán millonario era. Dice Salmo 119, a lo largo de este poema didáctico o sapiencial es más pulido que los salmos llamados alfabéticos. Consta de 22 estrofas, de acuerdo con el número de la letra del alfabeto hebreo. Ahí contesto su pregunta, ¿qué es el Job? Es una parte del alfabeto hebreo. Y cada estrofa, a su vez, está compuesta de 8 versículos que comienzan siempre con la letra correspondiente a la estrofa. En cuanto a su contenido, el salmo es un encendido elogio a la ley. Entienda no solamente como un código de preceptos, sino también como el conjunto de las revelaciones y enseñanzas dadas por el Señor a Israel. En el Salmo 119, 119, 103 dice, tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. ¿Cuál es la promesa que usted y yo tenemos? De que seremos salvos. A eso se está refiriendo aquí, porque habla tú, solo una, pero hay cientos de miles de promesas en la palabra. ¿Cuál es la más importante para usted y para mí? Salvación eterna, creo que. Salvación eterna. Qué chiquitas, más aplicadas. Lo demás ya es añadidura. Perdón. Sí. Son más estimables que el oro acrisolado, Ujú. metido en el crisol. ¿Se acuerda que era todo aquel proceso de Sí. purificación? Más ¿De dónde dulce que la miel, va? que el juego de los panales, el jugo de los panales. Vamos a ver qué dice los siguientes versículos. Son más preciosos que el oro, valen más que montones de oro fino, más que la miel es su dulzura, más que las gotas del panal. Qué rico. ¿Verdad? También son luz para tu siervo. Guárdalos. Es para mí una riqueza. Guardarlos para mí es una riqueza, Guardarlos. ¿verdad? Y Es el son tesoro que tenemos. los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas, las órdenes que Dios ha establecido. Si yo guardo eso, voy a ser más rico que el rico del rico. Voy Ujú. a ser más valioso que el más valioso de los valiosos. Voy a estar más dulce y feliz como gratificación. Imagínense lo que es ponerse una cucharada de miel en su boca, Ah, que provoca en su cuerpo una sonrisa, todo su cuerpo se estremece Es con una delicia para los diabéticos. bueno, bueno. Entonces, aquí está diciendo, también son luz para tu siervo. Guardarlos es para mí una riqueza. Vea lo que dice la Reina Valera, Jorgito. Tu siervo es además amonestado con ellos, ¿verdad? En guardarlos hay grande galardón. Vamos a recibir un galardón. un galardón, sí, claro, por guardar la palabra y ponerla por obra. Sí. Sí. El 12. Ese es Pero, excelente, el 12. pero ¿quién repara en sus delices? ¿Cómo? ¿Quién repara en sus delices? Delicias, sí. Ah, sí. Limpia Sí. de los que se me escapan. ¿Mm? Eso es, pero a Sí. diario. ¿Verdad? Eso no sucede. Esas metiditas de pata, ¿verdad? Ujú. Bueno, en el Salmo 119 dice, ¿quién discernirá sus propios Propios errores? errores. ¿Cuántas veces Ujú. ustedes y yo
no sabemos que estamos metiendo las de andar y tiene que Ujú. venir alguien como atalaya y decirte, mira Jorge, lo que hiciste está mal, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, no Y siempre. uno así todo ingenuo, de verdad, yo La hice eso. mayoría de las veces usted sabe que la está regando, ¿verdad? Que la está metiendo hasta el fondo, pero se hace el maje, como decimos los ticos, se hace el tonto. Para los que son de otras latitudes, se hace el que no se dio cuenta. Se engaña a usted mismo. Pura, ¿Quién pura discernirá, ingenuidad, ingenuidad mentirosa. quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos. Ah, ¿Qué hicimos hoy en esta oración de opresión? Que los que no están discernidos, que no están que declarados, que no están vistos, que no son reconocidos en nuestro pasado ancestral, salieran a la luz. Eso fue lo que yo ordené, que salieran a la luz. y en el presente también. ¿Ah? Entonces, si usted no lo sabe, que estaban ahí escondidos, como decía Liz, que yo no sé quién es el caminante que ha venido detrás mío molestándome, pero Ujú. ahora ya sí sé. Declárame inocente de los que me son ocultos, como pidiendo cacao, David, de los que yo no sé que están ahí, no es mi culpa. Así venía el paquetico. Esto es lo que hay, diría Ingrid, ¿verdad? Entonces, eh, también tu siervo es iluminado por ellos y guardarlos haya gran provecho. ¿Quién será capaz de conocer sus delicias? Límpiame de los que no sé, de los que se me ocultan. ¿Mm? Vamos a ver qué más dice la Yo me naturaleza. pregunto de David si él tiene idea de esos pecados ocultos de su madre y de su padre, ¿verdad? Que los arrastraba. Él sale y dice, mi madre me concibió en pecado. Él es Ah, entonces sí consciente. sabía. Él sí sabía, sí. Ujú, Por eso ujú, se la dejo ir para que sepa que sí sabía. ujú, ujú, Claro, claro. ujú. Además que con el corazón que tenía David, siempre que la metía a las de andar, siempre que se equivocaba, siempre que tenía un desliz, su comunión con Dios era tan cercana que Dios le decía, bueno, papito, de ahí no, póngase a cuentas. Y él llegaba y como perro arrepentido, Señor, te pido perdón. Y él le Si no decía, le bueno, manda sí, un profeta. yo te perdono. Exacto, Sí. exacto. Lo amaba tanto que le mandaba un profeta para que si era algo Ujú. escondido, que él quería hacerse el tontillo. ¿Quién es ese que ha robado la única ovejita de ese malo, ese que tiene que ir a la muerte? Eres tú, David, te lo dijo el profeta, y debe Ay, haber sí. pelado los ojotes así. Oh, qué torpe, Ay, bien, Señor. qué duro que alguien venga y lo confronte a uno Qué así. vergüenza de haber sentido. Porque cuando llegaba el profeta, seguro todo el mundo, los sabios que estaban alrededor de David, como su séquito, estaban parando la oreja. No fue que fue en privado, ¿verdad? Ah, Tendríamos que desgranar la historia e irnos a ese momento y empezar a revisar, a ver si no estoy sí, diciendo no dice que lo mentiras. llamó aparte. No, él llegó. Sí, quién sabe, no O sabemos. sea, cuando llegaba el profeta ante el rey, era un acontecimiento. Por lo Claro, todo el tanto, mundo quería parar las orejas. todo el mundo ahí oyendo, porque luego dice en lo que me recuerdo de la historia, y David dejó de comer durante 7 días y ayunó y se tiró y se postró a tierra y se puso, rasgó sus vestiduras y se puso una ropa de totalmente Ceniza. de Sí, ceniza y de aflicción, de silicio, y entonces el Señor le dijo, bueno, yo te perdono, pero el niño morirá. el niño morirá. Eso fue lo que le dijo. ¿Verdad? Y oigan, Dios estaba hablando con David y tuvo que utilizar un profeta para sacarlo de su desliz. Interesante, ¿no? Porque si Sí, Dios le pudo hablar a David y decirle, de ahí chiquito, se te fue la mano ahí con la huila, ¿no? Claro, claro. Esa chiquita no era tuya. Ujú. Pudo haberle dicho eso, pero seguro estaba tan emocionado Davidcito
por la niña que ni oía a Dios. ¿Mm? Entonces tuvo que Y mandarle al profeta. quién sabe en qué se iba a convertir ese niño producto de ese adulterio y fornicación. Tal vez se iba a volver más contra David. El Señor es el que conoce el futuro. Sí. De ahí el producto de una relación incestuosa, incorrecta, adúltera, que violentaba todas las leyes de ese momento, porque usted lo ve como humana, desde el punto de vista, digamos, lo puede ver como adulterio, pero ellos no estaban adulterando, él simplemente era el rey y él decía y lo que se decía, como les dije en su momento, la persona, el súbdito, el esclavo, el sirviente tenía que obedecer, ¿verdad? Era lo que dijera el rey, era como si Dios lo estuviera diciendo, ¿verdad? Entonces, este, la posición ahí de dominio que tenía David sobre esta sierva, de ella nada más tuvo que hacer lo que el Dios decía, lo que el Dios decía en ese momento, que era David, ¿verdad? Y obviamente que si hijos nacidos de futuras esposas de David, que no están en este contexto de la historia, sabemos que por ser medios hermanos lo que hicieron con sus hermanas, ¿m? Lo que hizo Absalón, ¿verdad? Ujú, O sea, ahí se contesta usted misma su pregunta. ¿Qué hubiera ujú. pasado si este niño nace? De ahí hubiera sido uno más que viene a avergonzar a David. Claro. Ujú, que agarrar el hijo, agarrar a las concubinas de su padre y tener una orgía pública frente a todo el pueblo. Ujú, Eso fue lo que hizo Absalón. Terrible. ujú. 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 Entonces, avergonzó a todas las mujeres, las desnudó, él se desnudó a vista y paciencia de todo el pueblo. Qué ofensa más grande de venir Tremenda a contra su tocar uno de padre. los tesoros de un rey, que son sus concubinas, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, ve, ahí misma se contesta la pregunta, porque es que estos bichitos de los hijos de David eran terribles. Y usted dice, ay, sí, se escandaliza todo. Si usted supiera lo que yo sé de todos los que vienen aquí, no están tan lejos de eso, ¿verdad? Entonces, guarda a tu siervo también de la soberbia, que nunca me domine. Así seré perfecto y limpio de pecados graves. O sea, hay pecados no tan graves, según David, y hay pecados graves, ¿verdad? Guarda a tu siervo también de la soberbia, que nunca me domine. Así seré perfecto y limpio de pecados. Y vea que esta palabrita, la soberbia, no la logró vencer, porque su hijo Salomón se creyó la última Coca-Cola del desierto y se apartó por amor a mujeres que no eran las que Dios quería que tuviera, perdió su norte, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen las otras versiones. Aparta también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión. ¿Mm? Vamos a ver qué dice la pechita. Libra también a tu siervo de iniquidad. Ya sabemos en este lugar que son las iniquidades. Para que los malos, ¿cuáles malos vendrán con las iniquidades? No me dominen. Entonces seré limpio de mis pecados. Busquémonos sobre Salmo 139, versículo 23 y 24, para ver qué más nos regala todas estas cosas. ¿Quién podrá percibir sus propias faltas? Tenme por inocente de las que me son ocultas. Eso es del 12. Ah, Para a aquí ver lo qué tengo. dice. Ujú. Esa es donde dice Salmo 139, 23, 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.
Vean que esa retaíla de David es permanente. Estamos hablando del Salmo 139 Sí, imagínese, sí. y ya lo habíamos leído en los primeros. Y leímos en Eclesiastés con Salomón que aprendió de su padre decirle lo mismo a su Dios. Y Ajá, aún así, con esa valentía con la que hablaban, en el caso de Salomón se perdió. se perdió, sí. Vea lo que dice aquí la Biblia de Estudio, refiriéndose al 13 que, que lo acabamos de leer. Líbrame, libra también a tu siervo de iniquidad para que los malvados no me dominen, entonces seré limpio de mis pecados. Dice, líbrame del gran pecado, ¿verdad? Por eso les hacía yo alusión de que David creía o pensaba que habían pecados no tan graves, ¿verdad? Guarda a tu siervo también de la soberbia, que nunca me domine, así seré perfecto y limpio de pecados graves. ¿Cuál es el pecado grave? Líbrame del gran pecado, probablemente alusión al gran pecado de la idolatría, mencionado con esas palabras en Éxodo 32, 31 al 33 y Segunda de Reyes 17, 21 en el texto hebreo. ¿Mm? Entonces, ¿viene usted de una familia idólatra? Yo sí. Sí, yo creo que casi todos. Entonces, tendremos dentro de nuestro linaje iniquidades con pecados graves. Se las dejo picando ahí Sí. para que lo tomemos a nuestro haber, porque dice que la soberbia no lo domine. O sea, hay varios estados de soberbia hasta que te llega a dominar, ¿verdad? Entonces, así seré perfecto. Sin soberbia, usted y yo somos perfectos, ¿verdad? Vamos a dejar claro aquí la definición de soberbia según la Biblia. Altivez y apetito desordenado por ser preferido a otros, de ser preferido a otros. Vamos a ver al principio. Donde hay soberbia, allí habrá ignominia, mas donde hay humildad, habrá sabiduría. Entonces vamos a buscar la palabra ignominia para entender qué significa. Afrenta pública, exposición, vergüenza, ¿no? Vamos a buscar aquí ignominia. Ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. ¿Mm? Sinónimos de ignominia para que... Pero David no fue librado porque ahora acabas de decir, Absalón se acostó con sus concubinas. Así Después es. lo echó del reinado y él tuvo que huir. Y Ujú. un tipo que lo apedreaba cuando iba saliendo, que lo insultaba. Ajá. Ignominia, ¿verdad? Ignominia, similar a oprobio, deshonra, afrenta, Ujú. deshonor, infamia, vergüenza. Ajá. Opuesto de ignominia para entenderlo. Honor y dignidad. ¿Ok? Ujú. Entonces, para contestar su pregunta, claro que no fue libre de esto, porque siempre tuvo puertas abiertas, nunca entró en un proceso de sanidad y de restauración y de liberación y de sanidad interior como el que usted está participando, y por eso las maldiciones generacionales heredadas por su madre y por su padre le trajeron consecuencias nefastas a su descendencia. Sí, lo alcanzaron.
Ujú. Pero Nos fue, cómo él era, verdad, agradable en su corazón al Señor. Pero ¿cuántas personas dicen de que el mismo Señor les libera de iniquidades? Y aquí podemos ver donde alguien agradable como decía, que era su mejor amigo, ¿verdad? Sí, tenía el Y el corazón Señor no conforme lo a Dios. libró, Ujú. el corazón conforme al corazón del Señor. Sin embargo, no lo liberó de las iniquidades. No, porque nunca pidió que fuese libre de eso. Él las cultivaba. Ujú. O sea, si yo soy consciente de que, voy a poner un ejemplo ficticio, que no es así. Si yo soy consciente de que tengo inclinación a la pornografía y yo veo pornografía, las consecuencias de la pornografía caerán sobre mí y sobre mis hijos y sobre mi esposa. Y hasta que yo no corte y saque y reprenda espíritus de opresión a través de la pornografía, de la lascivia, de la masturbación, el incesto, el desorden sexual, el lesbianismo, el homosexualismo, todas las derivaciones de las iniquidades sexuales se pueden manifestar en mis generaciones, que fue lo que le aconteció a David, ¿verdad? Aunque Sí, él siempre vivía pidiéndole perdón al Señor, ¿verdad? sí, pero tal vez por Y esa área no, reconocía sus faltas. pero no todas, porque si no, no hubiera caído en esto, Sí. ¿verdad? Porque él le dice, limpia mis ojos, no permitas que tu siervo caiga, ¿verdad? No, el orar no es lo mismo que expulsar. eso Nosotros, nosotros, es, nosotros oramos hoy Expulsamos. de todo lo que de todo lo que tenga que ver con la opresión. Y después les dije, no oren, nada más escuchen, no repitan. ujú, Y ujú. viene alguien en autoridad, que soy yo, sin soberbia y sin altanería, para eso estoy aquí, para sacar a los demonios que ustedes en sus oraciones les pusieron un alto en el nombre de Jesús. Ujú. Si él hubiera tenido un profeta o un ministro de liberación a su lado, cuando él decía, aparta también a tu siervo de las soberbias, que no se enorgullezcan de mí, entonces seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión. Sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca, las oraciones y la meditación de mi corazón, sabiendo que corazón no es el músculo, es el alma, las entrañas, el pensamiento, la forma de ver, la forma de sentir, la forma de reaccionar, mi intelecto, mi conocimiento, mi sabiduría, mi inteligencia. Esa es la definición de corazón, que sabemos que cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al músculo, se refiere al alma, a las entrañas, a lo que conforma su ser, al verdadero ser interior suyo. Si él hubiera traído a alguien que lo expulsa, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hacía David con el arpa con Saúl? Le apaciguaba a los demonios, no se los echaba, Ujú. porque Saúl siempre estaba en la misma carajada. Cada vez que se le metía la chiripioca, llamaba a David y que le empieza a tocar el arpa. Y el demonio se llegaba a dormir, pero no lo expulsaron. Terminó matando a Saúl, ese orgullo, esa soberbia, que él se creía el rey más sabroso de toda Israel, porque se le fue a la cabeza su belleza, puro Satanás. ¿Mm? Y Satanás estaba a la par de la gloria de Dios, para continuar con Sí. su inquietud. Antes de ser Satanás era serafín protector, Serafín. lucero de la mañana, y tenía acceso a lugares que ningún otro serafín tenía. Fue concebido en perfección, hasta que fue hallado en ti, Ujú. en tu corazón, perversidad, y envidió y deseó ser alabado y recibir la adoración. Él y ser más grande que Jesús, ser más grande que el Espíritu Santo, ser más grande que Dios y sentarse en el trono que Dios tenía.
y estaba ahí y fue creado en perfección, ¿verdad? Por eso tuvo que venir Jesús para que sus pecados y los míos fueran quitados. Recuerde que en el tiempo de David, Jesús no estaba en el panorama histórico. ¿Mm? Recuerde que el Espíritu Santo no estaba porque Jesús no había ascendido al cielo. Venía y se iba, venía y subía, venía y estaba en eso el Espíritu Santo. Llegaba y le decía al profeta, ta, 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 así dice Dios, pa, 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 pa. Y luego el profeta llegaba y decía al rey, rey, así dice Dios, ta, 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 ta. Y se iba, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que entender que aunque estamos leyendo la Biblia, aunque pasemos escuchando prédicas todo el santo día, aunque estemos, en vez de escuchar música punchis punchis, estamos buscando adoración y alabanza. Esos son ingredientes, son costumbres, son liturgias, son procederes correctos. Pero hasta que usted no se hinque en su cama o en su lugar secreto y le diga, Señor, estoy delante de ti, como hicimos hoy, por eso nos tomamos casi hora y media orando. Yo quiero ser libre de las opresiones de Satanás en mi vida. Y después yo vine en autoridad delegada por Dios y expulsé todo lo que ustedes cortaron con su boca, con su decir, con sus palabras, con su gemido, con su oración, con su petición, con su súplica, con su ruego. El mundo espiritual oyó que Jorge y que cada uno de los integrantes de la oración no querían seguir siendo oprimidos por esos opresores. Por eso Liz nos pudo dar de testimonio que ella sintió que algo de ella salió y que lo que siempre había estado persiguiéndola, que ya lo identificó recientemente, tuvo que salir. Ahí está la respuesta a sus preguntas. Don Jorge, tengo la definición de soberbia, es que sí está en el diccionario bíblico, si quiere escucharla. Amén, dámela. Dice, soberbia es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Es un estado opuesto al de la humildad. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. Fue el pecado de Satanás. Fue el móvil que llevó al pecado de desobediencia en el Edén. Es el móvil en el hombre caído, llevándolo a una constante lucha de emulación para alcanzar la superioridad y dominio sobre sus semejantes. El cristiano no deja de ser susceptible a este estado y es exhortado contra tan perverso estado de mente. La soberbia es el ideal del hombre pagano, que marcha en busca del superhombre, idealizando la fuerza, la agresividad y la mutua competencia, desdeñando la compasión y la ayuda a los débiles como contraproducente para lo que considera como el avance hacia su hombre nuevo. La soberbia es un estado peculiarmente aborrecido por Dios y conduce al más desastroso de los fines. Es bien terrible. Bueno, por eso Por los eso, orgullosos sí, serán por eso vomitados de la dice, boca de Dios. sí, ya nos damos cuenta por qué los aborrece el Señor. Eso está describiendo al anticristo, ¿verdad? Sí, sí, suena, sí, porque es autosuficiente. Lo ibas describiendo conforme A, lo describe la Ajá, Biblia. a usted y a mí, querida, no se vaya tan lejos. También, y no se lo voy a tirar solo a él. Sí, sí. Ujú. Sí. sí, exactamente. Le hace, Janes, Salmo 51, 1 y 2, por favor. Martita, búsquese números 15:30, por favor. Negra, 5:30. 15:30, perdón, 15:30. Y el que va a leer Salmo 51, 1 y 2, también le hace el 15, por favor. Jane, bueno, sí. Y Sore, búsquese Isaías 47:4.
Voy a terminar de leer el 14. Retrae también a tu siervo, o sea, tráigalo hacia atrás, de los movimientos de soberbia. No se adueñen de mí, entonces seré irreprochable y purificado del gran pecado. La nácar termina en el 14, pero en otras versiones tiene, sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. 37.4. La católica. Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Qué rico hablarle así a Dios. Ojalá te haya agradado, Señor, la oración que hicimos de la opresión. Esta meditación a solas ante ti, oh Señor, mi roca y redentor. Mm. Aprendamos de David a hablar con esta transparencia delante de nuestro Dios. Ojalá te gusten mis palabras que te voy a decir, Señor. Entonces ya usted deja intrigado a Dios, aunque Él ya sabe que va a salir de nuestra boca, porque eso es lo que dice la palabra. Pero ¿por qué David usaba estas frases? ¿Por qué se expresaba así con Dios? ¿Qué conocía de Dios que usted y yo no conocemos? Que cuando en su meditar con Dios y su ida al cielo y su comunión con Dios en estos ratos de adoración y alabanza que él tenía con Dios, esta convivencia tan íntima con Dios, que aprendió David de Dios para hablar de esta forma. Aprendamos de este siervo. ¿Qué dicen lo que les asigné, chiquillas? Por favor, cuéntemelo todo. 51:1-2 dice que es el Salmo de David cuando después de que se llegó a Betsabé vino a él Natán, el profeta. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Dice, esta súplica individual en referencia al Salmo 51, en razón de su contenido, es la oración penitencial por excelencia. El salmista pide al Señor que lo purifique y lo renueve interiormente, para que Él, a su vez, pueda dar testimonio de la misericordia divina y trabajar por la conversión de los pecadores. Este es uno de los 7 salmos llamados penitenciales. Oración, oh Dios, ten compasión de mí, del maestro del coro, Salmo de David, después de que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Sigue la siguiente lectura. 15:30 de Números. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Ok, un extranjero es porque no conoce de Dios. Un extranjero es porque es externo al pueblo israelita. Y bajo ese concepto de esta explicación, ahora vuélvamelo a leer. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural, como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Ok, ¿qué está haciendo aquí la palabra? Si yo soy hijo de Dios y transgredo la palabra de Dios, lo ofendo. Voy a ser igual, comparado igual, puesto a la misma altura que un extranjero a través de la soberbia. Nos están poniendo al mismo nivel, estamos igualándonos a un inicuo, a un impío, a un extranjero que no conoce de Dios y alaba a otros dioses. ¿Se entiende? Ok. Sí. La siguiente lectura. Usted me dio Isaías 47:4. Sí, por favor.
Es que no sé el verbo que dice. Es el juicio contra Babilonia. Dice, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Ujú. Y la Salmo 51:15, mientras verifico eso, sorry. Ujú, me parece, no sé si ¿Leí? es opción. Ya lo Sí, leí por- yo, Ah, el bueno, 51:15, sí. Sí, Pero ok. ¿por qué no lees el que está antes? sí, yo lo pensé, pero bueno. 47:3 para que se entienda. Sí, dice, el 3 dice, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Y después el que sigue. ¿Sí? Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Así es. Sí, es que ese era el juicio contra Babilonia. Sí, Ujú. porque lo que está haciendo referencia a la King James es ese versículo de literalmente la roca. Cuando él ¿La qué? es, tú eres mi Mm, roca, eres mi la roca. redentor, eres Entonces mi sí está bien. roca, eres Sí, mi sí, redentor. entonces sí, Está. sí suena bien, es la Sí. Redentor, Jehová de los Ajá. ejércitos. Sí, está